estamos todos en la misma página, por decirlo de alguna manera. Les estoy debiendo corregir el tercer y hoy, a partir de hoy, el cuarto trabajo. Tercer cuatrimestre, no estoy perdido. A ver dónde están mis hojas. Está bien. Profe. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Yo la última actividad me la comí categóricamente. ¿Podré entregarla mañana? Venimos todos con hambre últimamente. Sí, te sugiero usar mayonesa Heinz, es buenísima. Bien, bien, sabe de marcas. Yo también, profe. Yo también. Sí, mandala. Manden lo que tengan pendiente, por favor. Así... En realidad, en tareas hay 3, profe. Hay 3 ejercicios o 3 trabajos. Tres en tareas y un ejercicio de multiple choice. Sí, el multiple choice ya está, sí. Ok. Ahí son 4 en total. Ok, gracias. Yo con respecto al de la tablita tenía ahí un par de dudas y le había consultado ahí en el foro, que me había contestado. La busqué, Claudio, por todos lados, no sé dónde me la mandaste. Justo ahí abajo de mi nombre. ¿Tenés una tabla abajo de tu nombre? No, pero está ahí apuntado. Acá veo, sí, que hay un mensajito nuevo, a ver. Profe, ¿lo va a subir ese resuelto, por favor? ¿El de la tabla, el último? Para ver cómo podría. era. La verdad que no sé. Muchos tenemos dudas, me parece. A ver, acá adjunté en la plataforma, abajo. Esto jamás me había pasado. Es que nadie lo usó para eso. Innové, ¿no? Sí, estuviste bien. Y de hecho estaba por preguntar justamente por esto. Y estoy viendo que tenés. Claro, acá usaste una lógica parecida a lo que hacía la persona que elegía el tipo de transporte en base a la disponibilidad, por lo que veo. Sí. Lo que sí diría es que sea expresada con mayor claridad. Voy a compartir pantalla para que la estudiemos todos y veamos una posible solución al planteo de la tabla. ¿La están viendo todos? Sí. Excelente, bueno. A ver, ahí entra Patricio. Buenas noches, Patricio. Por favor, a quienes van entrando, escriban presente en el chat. Me hacen un favor muy grande porque no tengo tanta memoria o la uso para otras cosas. Un segundo, Claudio. Bien. Profe, yo le tengo una consulta justamente con lo que acaba de mostrar. Sí. Ahí yo, según la fórmula que usted dejó, vi que era 2 elevado a la 5, porque eran 5 condiciones. No sé si era así o no. Para la compuesta, para la tabla compuesta me refiero. En realidad, para la simple y la compuesta aplica la misma. Vos ahí lo que estás definiendo es la cantidad de columnas. Claro, la cantidad de columnas, exactamente. Pero yo en la simple es decir, ¿cuántos casos vas a analizar? Claro, sí, disculpe. Sí, te escucho. No, te escucho. No, que yo para la simple utilicé 4 nada más y para la otra a mí me dio 32 en vez de 16. Depende de la lógica que vos hayas planteado, puede pasar. Yo lo que les había dicho en la clase anterior es que con 16 columnas se puede resolver sin problema el ejercicio, con lo cual si quieren no volverse locos, apuntar a 4 condiciones estaría bueno. Si querés sumarle una, es posible. Yo les recuerdo igual que
ustedes como analistas son capaces de recortar la realidad del análisis que están manejando. ¿Qué significa esto? Pueden tener o no en cuenta ciertas cosas. Gracias, Carolina. Yanay, te escucho. Hola, profe. Sí, yo en este caso, por ejemplo, exactamente, tomé en cuenta 4 columnas en cada una, tanto en la simple como en la compuesta. Por lo menos yo lo que usé fue que, o sea, que por ejemplo la condición de abono fijo es igual en todas, entonces no la tomé en cuenta, es irrelevante. Me dio 4, o sea, eran 4 columnas en simple y compuesta. ¿Estaría bien así igual? Que sean las 16 columnas. Sí, dependiendo de qué hay en las condiciones y en las acciones. Ah, ok. O sea, depende de la depende lógica. netamente de eso. Ok, perfecto. Exacto, Bueno, listo. porque fíjense este ejemplo. Acá Claudio me pasó servicio simple, adicional, profesional y ejecutivo. ¿Qué es? Parece ser una tabla simple porque no está pasando nada que contradiga al resto de condiciones, ¿o no? No se cruzan. O sea, claro, yo sí. ahí leyendo esto no entiendo qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué debería pasar? Si vamos a usar la lógica Ahí lo que pegaría, del profe. ejercicio del... Sí. Sí, perdón, disculpe, sigue hablando, discúlpeme que le interrumpí. No, olvídate, no pasa nada, estamos todos aprendiendo, te escucho. Bueno, yo ahí lo que haría en esa, o sea, para mí también esa es una simple, la primera. Y lo que haría es directamente colocar, por ejemplo, en la primera columna, en la primera condición, todas las X abajo, porque es simple. Y las demás, o sea, después Claro. igual, simples, al ser simple le haría así. Claro, acá esto es correcto lo que decís, Vianney. Podemos pensar que esta es simple porque no tenemos las condiciones tan claras. Esta claramente es simple. Exacto. Yo por una cuestión, claro, esta sí, pero por una cuestión de contemplar, de hacer un análisis un poco más útil, por un tema de que si voy a pensar en un proceso, estaría bueno que tenga contemplados todos los servicios en vez de 2. Total, es un análisis bastante sencillo, creo yo. De todos modos, se podría decir que es válido porque yo como analista únicamente tengo que estudiar qué pasa con el simple. Y acá estamos viendo como que metió todos en uno solo. Claro, o sea, armó un nuevo paquete con los servicios adicionales, profesional y ejecutivo. Sí. Y de todos modos, yo estoy pensando en el valor agregado que genera esto y en qué escenario la condición va a ser que hayan 3 servicios juntos. O sea, que va una empresa y compra flotas de celulares, por ejemplo. ¿Se dan cuenta un poco para dónde apunta esto? O sea, nosotros tenemos que ver la realidad de los procesos. Entonces, yo pienso en la vida real. La sucursal abre y el sistema únicamente procesa 2 escenarios. Que venga un cliente y me pida un servicio simple o que venga el mismo cliente u otro y me pida servicio adicional, profesional y ejecutivo juntos. ¿Se ve lo que digo? Sí, profe. ¿Claudio? Sí. Ok. Mi sugerencia, por una cuestión de tener un poco más de criterio, pensando en un sistema funcional y real, es que estén todos los servicios y podría ser, en lugar de contrata, no contrata, esto de acá, paga tanto. ¿Está bien? Sí. Esto queda afuera, en la simple. O sea, yo esto lo pasaría acá abajo y también haría, a ver, porque acá me parece que me va a traer problema pegar esa parte nada más. Acá agregaría quedaría una cosa así la tabla. Esto tiene que irse. Y acá desarrollo la cantidad de columnas que sean
y qué es lo que va a pagarse en cada caso. Estos serían los escenarios que puede tener la sucursal o la empresa entera, porque podría ser lo mismo para todas las sucursales que venden los paquetes de servicios. En el primer escenario tenemos que se vendió un paquete de cada tipo de servicio disponible. Segundo escenario pasaría que se venden 3, pero no se vende el ejecutivo. Ahí va teniendo un poco más de utilidad, creo yo, tanto para mi equipo de analistas como para poder reflejar tablas de decisión o la operación del sistema. Así que bueno, parte de la respuesta es esa. Claudio, sugiero que lo trabajemos de esta manera. Y respecto a las condiciones de la compuesta, para que haya un cruce de condiciones, yo debería al menos tener, parecido al ejemplo del transporte público, no sé, contrata, por decir algo. Contrata servicio simple y para el caso 2, si no hay simple, contrata, ahí va teniendo más color, ¿o no? Sí, no lo había pensado. Porque, ¿qué pasa? Las condiciones tienen que tener un sentido. Yo no puedo poner cosas inconexas, perdón, es la palabra correcta. No puedo tener cosas inconexas en una tabla compuesta. Habitualmente va a pasar que sí o sí alguna de las condiciones va a pisar a las demás. Esto es posiblemente un análisis del comportamiento del usuario. Supongamos que mi cliente es una rata y no quiere gastar en todas las operaciones posibles, siempre va a apuntar a tener el servicio más económico. ¿Y qué va a pasar? Acá se va a ir corriendo el comportamiento. Bueno, va a terminar siendo algo parecido a esto, así que esto no estaría tan mal, pero sí tenemos que hacer que se crucen las condiciones, porque si no es una tabla simple. Ahora me quedó mucho más claro la parte simple y compuesta y todo. Perfecto, Claudio. Espero un 10 de tu parte, ¿ok? No creo lograrlo, pero lo intentaremos. Ok, no te lo voy a resolver todo porque me parece que no es la idea tampoco. Hay otro juego lógico que se puede hacer que es los componentes del servicio. Estaba abono fijo. Este teclado está desconectado. Bueno, están los componentes del servicio. Vieron que dice abono fijo, no sé si decía roaming, a ver, vamos a buscarlo exactamente como decía. Decía creo que la cantidad de minutos y todo. Claro, exacto. Eso está bueno también como una condición posible para la definición de las condiciones. Bueno, veo que entregaron bastante, la verdad les agradezco el compromiso. Bueno, acá se puede jugar. Para la simple, con los tipos de servicio. Para la compuesta, los componentes de los servicios. En el caso de que yo haga un desglose de los servicios, ¿qué va a pasar? Dentro de los servicios sí o sí tiene que haber abono fijo. Si no hay abono fijo, ¿qué es lo que hay? El paquete ese no existe, ¿o no? Claro. ¿Me siguieron? Sí. Si yo no tengo abono fijo, no hay nada. Entonces ya mi sistema esas operaciones no las registra. Porque el resto de paquetes sí o sí incluyen el abono fijo. Entonces, hasta este punto va a haber movimientos en el sistema y a partir de acá, cualquier cosa que diga que sí, acá arriba dice que no, entonces esto no se puede operar, no existe. No lo puedo vender. Y las acciones sería contrata y abona el precio del paquete completo. Tiene que ser el paquete. Bien, hasta acá estamos bien. Les di una mano revisar esto. ¿Estuvo bueno? Sí, Por mi gracias, parte, profe. Sí. Nada que ver con lo que hice yo, profe, pero bueno. Gracias. Gracias, profe. No. Es válido igual, es válido.
Cada lógica depende del analista. Eso es lo que ustedes tienen que ejercitar con este tipo de ejercicio. Bueno. La idea es que ustedes ejerciten esa parte justamente a través de este tipo de ejercicios que a ustedes les dan la libertad de definir el alcance del análisis que están llevando a cabo. Y el enfoque, porque fíjense que tienen paquetes de servicio, la acción del cliente, quiere ahorrar lo máximo posible en la contratación. Listo, ¿qué escenarios plantea eso? Lo que vimos recién. Hay varias formas, no es la única válida, y ustedes, dependiendo de la necesidad que tengan, van a usar o no esas formas de resolverlo. Ok. A mí, perdón, profe, una Dele. cosita. A mí lo que me confundió es que como este ejercicio no es parecido al resto, porque en los otros que vimos las opciones se cruzan, se solapan, y en este caso son escalonadas. Como que es difícil errarle a la opción. Según lo que uno quiere, va aumentando el nivel de servicio o va aumentando el precio. No hay mucho para analizar con tabla, es mi opinión. Mirá el caso este que te planteaba recién. El cliente quiere ahorrar lo máximo posible, entonces sus elecciones van a apuntar a siempre contratar el abono básico. Claro. Ese análisis, por ejemplo. A ver, ¿cuál más puede andar bien para esto? Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Como que al ser escalonado... Sí. No, aparenta ser muy directo. claro, es muy visible. ¿No? Bueno, yo la verdad es que apunto también a que no se vuelvan locos. Ah, ok. Nos volvimos locos al pedo. A veces inventar... ¿Eh? Sale humo la neurona, solo decir. Ah, bueno, pero estamos haciendo algo que no está de moda, pensar, y es muy valioso, es muy importante también. Bueno, tenemos a Juan Sánchez. Ya te estoy anotando en la lista de alumnos que no están en la lista, que suena redundante y contradictorio, pero no importa. Ya había hablado. ¿Alguien más que no estaba? Sí. Profe, llamé todo, me dijeron que estaba todo bien. Le dije yo, síguese, por favor. Le digo, estoy al día. Le digo, no falta ni un día. También le digo, con la cuota también estoy al día. Le digo, no debo nada. Y me dijeron que sí, está todo bien, todo ok. Porque hay algunos profesores que no figuran. Y me dice que se iban a encarar. Pero parece que no. Parece. Porque era eso, teóricamente. Mirá, yo para no hablar de más, lo revisé todo antes de que me dieran estas planillas provisorias y no te encontraba, así que tuve que pedirla porque no había caso. Bueno. Nada, y después apareció gente en la segunda, tercera semana, y bueno, eso básicamente, por cierto, todos bienvenidos, no hay ningún drama con eso. Ahora sí me quiero quedar tranquilo de que no falte nadie. Además de Juan, sé que había alguien más que no tenía en la lista. ¿Alguien se acuerda? Daniel Verdón. Verdún. Sí, Gracias, me parece gracias. que es verdad. Muchas gracias, chicos. Lo había anotado, pero como ando de acá para allá todos los días, se me perdió el papelito. Profe, consulta, yo estoy, Joana Lima, por si las dudas. Buena pregunta, Joana, ya te confirmo. Sí. Gracias. Ahora te tengo, pero solo en la última planilla, así que te voy a agregar. Perdón, Daniel. Lima. Joana con HWN, sí. Daniel Verdún, está. Son unos genios. Gracias. Buenísimo. Listo. En la última estabas, así que en esta. Bueno, temas administrativos, problemas del profesor, no nos enganchemos en eso.
Ahora, ¿qué hora es ya? ¡Wow! ¿Cómo pasó la hora? ¿Se están aburriendo? Yo estoy tranquila. Vamos bien. Perfecto. Bueno, eso es lo mejor. No se trata tampoco de estar saltando en una pata. Estar tranquilos no tiene precio. Bueno, si están de acuerdo, podemos arrancar con el tema de hoy. Así llegamos, porque si seguimos dando vueltas no terminamos más. Bien. Tienen disponible la clase 7, que es la correspondiente al día de hoy. Tienen disponible también un ejemplo de estudio preliminar en el segmento documentos, temas, ¿ok? Les sugiero tener a mano ese archivito porque va a dejar mucho más claro lo que vamos a hablar hoy y es el estudio preliminar. Pero antes de empezar a hablar, vamos a grabar la clase y voy a compartir con ustedes la presentación. Muy bien, ahí estamos, estudio preliminar. Vamos a compartir pantalla. ¿La pueden ver bien? Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, clase 7, estudio preliminar. En el campus van a encontrar, esto siempre y cuando esté funcionando, los archivos, tanto de la clase como del ejemplo de estudio preliminar, que puede ser bastante ilustrativo para que todo lo que vamos a ver hoy quede blanco sobre negro y no hayan dudas sobre el documento sobre el cual estamos hablando. Más allá de un documento, es una etapa de definiciones, es una etapa de, justamente como el nombre del documento de la etapa habla, es preliminar al proyecto, nos ayuda a definir si ese proyecto va a llevarse a cabo y también es una herramienta de comunicación que permite tomar la decisión de si ese proyecto va o no a llevarse a cabo. Y ahora vamos a entender un poquito mejor de qué estoy hablando. El objetivo principal del estudio preliminar no es solamente un informe, sino que es un documento que está separando los factores de una problemática que se haya detectado en una organización y la definición e identificación de esa problemática va a depender de qué requerimientos esté planteándome el usuario y el conocimiento que vaya a tener nuestro equipo de analistas. En ese sentido, como es preliminar, todavía no hemos profundizado lo suficiente como para poder tener un gran informe, grandes gráficos o diseños que permitan reflejar cuál es la situación de la organización. Pero sí nos ayuda a, como dice el texto, separar la problemática, identificar cuáles son los factores que están generándola y el estudio preliminar, ahora sí, dentro del mismo vamos a tener informes. Estos informes son el preliminar por sí mismo, que vamos a ver ahora cómo se sugiere sea construido y cuál es el objetivo un poco más en detalle, y posterior a esto, se acepte o no o sea, si ese informe preliminar es aceptado, se va a generar un mandato, que en realidad, en la vida real, un mandato tal vez no sea el nombre formal, puede ser un contrato, puede ser una declaración de intenciones de que el proyecto avance, por parte de la organización que nos pide resolver su problemática y nosotros como equipo de desarrollo ponernos de acuerdo en que ese proyecto va a avanzar. Por eso es muy importante este documento porque es un punto de inflexión. Si el informe preliminar, parte del estudio preliminar, no es convincente, no tiene datos concretos y claros, el proyecto se cae. O se cae o se tiene que reformular. Puede pasar que nosotros seamos parte de un equipo de mejora continua de una organización y entonces
No va a pasar que dicen, no, esto no se avanza y nos vimos. Ahí va a pasar que, bueno, muchachos, sigan con su mejora continua, pero no con esta propuesta. En cambio, si somos nosotros un grupo de analistas externos, que vamos a hacer una sugerencia, sí, ahí posiblemente no vendimos el proyecto. Hasta la próxima, muchas gracias. Más allá de esos matices, es interesante tener presente esta particularidad de importancia que se le puede dar a este informe por lo que les comentaba, que si el informe no es claro, no trae datos útiles o evidencia la necesidad de poder avanzar con ese proyecto, claramente el proyecto se cae. Así que bueno, en ese sentido, estos informes lo que van a hacer es estructurar información de una manera que evoca a diferentes niveles decisorios. Recuerden que habían decisiones estratégicas, ejecutivas, operativas, y esas apuntaban a diferentes formas de hacer las cosas, pero en general emanar todas las decisiones hacia hasta la línea de operación o la gente que está en el día a día trabajando para cumplir con los objetivos de la organización, con lo cual nosotros, por una cuestión de reflejar lo mejor posible el valor agregado que podemos darle al análisis y por otro lado también encontrar incoherencias y poder alinear criterios, deberíamos no evitar, sino buscar reuniones con los diferentes niveles. Reuniones de, digamos, definición de requerimientos, de interpretación de la organización, de entender cuáles son los tiempos en los cuales opera cada área, las responsabilidades que existen y quiénes son, digamos, por ejemplo, empleados estratégicos, que hoy por hoy, de hecho, está cada vez más de moda, tener empleados que sean referentes y tal vez no son coordinadores, pero cobran lo mismo, porque resuelven temas muy complejos. Entonces, saber esos matices y esos detalles de las organizaciones nos pueden ayudar mucho a construir este documento. Ahora, ¿vamos a ir muy a fondo? Tal vez no, porque es una etapa preliminar. No tenemos tampoco que enfocarnos en desarrollar en exceso esta documentación por una cuestión de que el riesgo es elevado de que el proyecto no funcione en el sentido de que no se va a desarrollar y los recursos que vamos a usar tampoco van a ser excesivos por un tema de que todavía no tenemos nada en firme y no necesariamente por este trabajo vamos a estar cobrando. Puede pasar que sea una cotización. Cotizamos la solución, analizamos el caso. Si es un análisis muy grande, se puede llegar a negociar. Bueno, ¿querés que yo cotice una propuesta de solución? Perfecto, dame tal presupuesto, porque también hay que vivir, ¿no? Y ahí se puede negociar y se puede trabajar, más allá del resultado. Fíjense cómo lo económico y lo comercial se hace parte y se hace tan importante, ¿no? En todo esto, los recursos. Así que bueno, las reuniones a nivel directivo. La primera, ¿no? Vamos ahí a enfocarnos en qué pasa globalmente en la organización, cuál es la visión que tienen los directivos, cuál es estratégicamente y a futuro la propuesta que ellos tienen como organización para poder definir cuáles son las metas, cuáles son los nuevos horizontes a los cuales quieren llegar, porque puede pasar que esta organización, en lugar de pedirme que les resuelva un problema, con lo que ya tienen, nos pide organizar el trabajo del futuro, porque van a agregar un área nueva, una nueva unidad de negocios que va a trabajar, no sé, para el exterior, por decir algo, ¿no? Entonces ahí puede pasar que nos convoquen para poder encontrar una mejor solución para que eso sea viable. Y apoyarse, obviamente, en el contexto del analista de sistemas especializado en computación, más largo no podía ser. Sí, que esa persona que tiene esas habilidades pueda ser un aporte para esa organización. Entonces, una vez que tenemos esa reunión, tenemos un marco general, vemos el organigrama,
conocemos los puntos críticos, el personal que resulta también importante y que requiere tal vez cosas particulares, como les decía, los referentes, todos esos matices que pueden llegar a aparecer desde la visión del directivo. Posterior a esta reunión, bajar a los niveles ejecutivos, por ejemplo, coordinadores, gerentes de categorías menores o gerentes, depende del tamaño de la organización, va a poder también establecer detalles sobre la división del trabajo. Es decir, qué está pasando además de la visión global, cómo toda esa visión se empieza a concretar en la organización. Definir básicamente cómo están divididas las tareas, entender la estimación de tiempos para ciertos procesos, si hay documentación también que la puedan compartir para poder ir interpretando cuáles son las necesidades que están teniendo desde el directivo y que el ejecutivo las baje un poco más a la tierra y por último, tener también la visión del área operativa. Es decir, que todo lo que pasa de arriba, es decir, directivos y ejecutivos, debería de alguna manera reflejarse en lo operativo. Entonces ahí podemos también contrastar lo que nos dice la gente que está arriba versus lo que dice la gente que está abajo. Para mí unas comillas tremendas en esto de decir que hay arriba o abajo. Sencillamente se trata de enfocarnos en los roles, ¿no? Y saber qué está pasando, qué características tienen las operaciones en cuanto a lo repetitivas, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las posibles mejoras, falencias. Acá igual tengamos presente que nosotros ya con la perspectiva del analista de sistemas estamos automáticamente ya viendo qué fallas existen. No tal vez señalándolas con un dedo y diciendo qué mal que están trabajando, sino enfocándonos en ya tener esa perspectiva de ok, sí, acá está funcionando esto. ¿Qué es lo que hacen? Venden pollos, por decir algo. ¿Y quién está pelando los pollos? Bueno, tal. ¿Cuánto tiempo tarda? Y tarda tanto. Y se echan a perder los pollos porque tarda más de lo habitual y a veces pasa. Bueno, perfecto. ¿Cómo mejoramos eso? Esa visión ya está entrecruzada con el análisis de la posible mejora. De todos modos, tenemos que formalizarlo. Y justamente la forma de ordenar esa información es el estudio preliminar. ¿Es claro? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, vamos bien. Excelente, Sí, buenísimo. Bueno, gracias. Bien, ¿qué nos pasó? Estábamos ahora planteando reuniones. Esas reuniones no son una única vez, puede ser que por temas de malos entendidos o datos faltantes o cosas que nos hacen ruido y que creemos que sí o sí son relevantes para el caso, eso el criterio de cada analista va a depender de la experiencia que tenga, van a generar a veces que podamos ir más de una vez, dependiendo del nivel a donde tengamos más dudas, podemos ir a los gerentes, podemos ir a los dueños, podemos ir a la cinta de operaciones donde está la gente trabajando. Y incluso el informe preliminar contiene una serie de elementos que se omitieron por alguna razón, que no se llegaron a analizar y se indican en el informe en el caso de que eso suceda. De hecho, si llegaron a entrar al ejemplo que les dejé, van a ver que al final efectivamente dice, acá faltan datos. ¿Cuáles? Bueno, esto no se mencionó, esto no lo encontré, esto no me lo dijeron. Bueno, perfecto, listo. Lo vamos a terminar puliendo, pero vos el proyecto avanzalo. Esa podría ser una de las situaciones que se dan más allá de que la información no sea totalmente desarrollada. Bien, las reuniones depende de qué tipo de herramientas vamos a usar. Pueden ser habitualmente presenciales, telefónicas, puede pasar que sea por Zoom. Podemos llevar un checklist. Podemos llevar para las áreas operativas, si es mucha gente, colgamos una encuesta en alguna página o dejamos papel en la organización, y por ahí eso es de lo menos común, pero bueno, se puede hacer. Y bueno, todas esas herramientas, ahora les cuento dónde las vamos a plasmar, pero son las que van a permitir
definir con mucha más claridad a dónde estamos yendo con la problemática que nos hayan planteado. Yo acá no estoy diciendo una concreta por un tema de que esto es conceptual, pero en el contexto de lo que venimos estudiando entiendo que es bastante claro. Ahora, mandato. Mandato, como les decía, puede ser un contrato que está firmado, un compromiso comercial o económico que defina, avanzamos con el proyecto, y como les decía, hay dos informes, uno que es el preliminar, el otro que es el mandato, dentro de la etapa de estudio preliminar de un proyecto. Lo que hacemos, bueno, básicamente es un prediagnóstico. El prediagnóstico es como todas las cosas que encontramos y lo que nos plantea el usuario, lo que vemos versus lo que realmente está pasando, lo que escuchamos, mejor dicho, o lo que está documentado, lo que sea que hayamos encontrado va a permitirnos hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico lo que debería contener son los pros de la organización, las ventajas, es decir, los pollos los pelan y los venden y saben a dónde mandarlos y tienen sus camiones y las cosas finalmente de alguna manera hacen que la organización se mantenga a flote. Ejemplo, ¿no? Obviamente yo lo estoy diciendo de palabra, pero tienen que ser profesionales en el lenguaje. Acá no podemos escribir como la lista de la compra, tiene que ser profesionales. O sea, en tercera persona, hablando entre organizaciones. Nosotros, como equipo de trabajo, detectamos que su organización, Pepe, Sociedad Anónima Vendedora de Pollos, tiene estas ventajas. Operan de forma efectiva, pueden atender a los clientes y a la demanda que se les plantea, etcétera. Lo que ustedes hayan contemplado como posibles ventajas. Desventajas, como desventajas, bueno, si bien ustedes venden todos los pollos todos los meses y alcanzan a cubrir la demanda del mercado que ustedes están atacando, algunas veces los pollos se descomponen porque la cinta de producción no alcanza a, no sé, por ejemplo, meterlos en el freezer, por decir algo. Y eso se podría mejorar o contratando más gente o aplicando una herramienta de software que calcule las, no sé, tandas de los pollos que van saliendo, o que tome temperatura en las heladeras, o que si hay un corte de luz, claro, los pueden vender más baratos, hay un montón de posibilidades. El tema igual acá es decirles, sugiriendo, siempre desde la sugerencia, no diciendo, tu sistema es un desastre, decirle, notamos que esto es mejorable, notamos que esto tal vez no cubre con las expectativas del mercado, notamos que falta actualizar ciertas plataformas o elementos o herramientas que están usando hoy por hoy para poder acceder a nuevos clientes, por ejemplo, no sé, redes sociales, o un sitio de internet, si es que tienen, pero quedó con la web 1.0, le decimos, muchachos, hagan algo que les permita mostrar mejor sus productos, o que permitan incluso, no sé, acceder a facturaciones para proveedores externos, lo que sea. Las posibles desventajas nacen también de la propuesta, ¿no? O sea, como les digo, el análisis es todo un proceso entrecruzado, pero nosotros debemos acceder, digamos, enviar este informe con todo ese entrecruzamiento organizado y mostrando estas características. ¿Cuáles son las ventajas de la organización? Más allá de que anotan en un cuaderno con un lápiz, no se les escapa una, por decir algo, ¿no? Pero eso como podría mejorar 1000 veces con una herramienta digital, sí, claramente, perfecto. ¿Qué herramienta digital? Bueno, ahí entra justamente la etapa de soluciones. Yo como solución puedo hacer sugerencias de procesos, es decir, no solamente contraten el proyecto y cómprenme a mí. No, tenemos una serie de situaciones que estamos notando siempre en cordialidad y profesionalismo. Nuestra organización ve en su organización que estas cosas están pasando y tenemos como propuesta una solución general a todas esas cuestiones. Soluciones en verdad a medida de lo que nosotros analizamos, porque puede pasar que la organización dice, mira, ¿sabes qué? Todo lo demás está perfecto, pero esta área nueva
tiene falencias, tiene problemas. Se está usando herramientas de otras áreas, pero no son acordes al tipo de trabajo. Perfecto, listo. ¿Qué hacemos? La solución general. Proponemos una herramienta modularizada en 5 funciones principales, las cuales van a estar distribuidas desde una raíz o un splash screen que va a pedir usuario y contraseña, va a tener esto. Depende, tampoco irnos tanto a lo técnico de decir vamos a poner herramientas de protocolos SSH y encriptado en la nube y vamos a tener, no sé, PHP como base de datos y MySQL como respaldo y bases relacionales y cualquier detalle técnico está de más. Acá solamente vamos a hablar un lenguaje que entienda cualquiera de la organización. No nos vamos a ir a las nubes porque los documentos técnicos llegan cuando se usa la técnica en general. Así que acá estamos vendiendo. ¿Ok? Bien, la organización va a analizar la propuesta y va a decir sí o no. En el caso de que exista la aprobación, listo, nosotros vamos a considerar que el informe es coherente con lo que la organización entiende, porque emana de ella, obviamente debería, pero puede pasar que no. Entonces, vamos a blanquearlo con toda la honestidad del mundo, no nos gusta la propuesta, nos parece bien, bueno, listo. Nosotros obviamente acá vamos a estudiar el escenario ideal donde todo esto se cumple y se acepta y se avanza. Entonces ejecutamos la solución, pero la solución todavía obviamente no está desarrollada, entonces tenemos que seguir puliendo toda la información, que eso lo vamos a ver después. Recuerden, análisis, diseño, implementación. Análisis contempla el estudio preliminar, está dentro de toda la etapa de análisis. Bien, ¿qué tiene que hacer el analista con todo esto? Nosotros a través de este documento vamos a aclarar y comprender cuál es la solicitud de ese proyecto. Es decir, como les decía hace unos minutos y fui diciendo una y otra vez, poner blanco sobre negro qué es lo que está generando, qué solicitud está generando, qué requerimiento está generando todo esto que nos plantea la organización. Por otro lado, establecer los procesos que existen, es decir, si la pollería tiene un área de, no sé, comercio internacional porque exporta. Si la pollería tiene, bueno, un área de ventas para minoristas, un área de ventas para mayoristas nacionales, un área de, no sé, proveedores donde consume ciertos, no sé, granos o fertilizantes para poder tener un campo más o menos decente y que los pollos puedan comer, por decir algo. Todas esas actividades son procesos. Recuerden que la palabra proceso hace referencia a actividades que se llevan a cabo en el tiempo de forma repetitiva para que la organización cumpla con sus objetivos. Y por último, evaluar costos y beneficios que puedan obtenerse, operativos, técnicos, económicos, de tiempo. Es una evaluación, pero ahora acá tampoco es un punto tan crucial, simplemente, insisto, preliminarmente estamos definiendo todo esto y vamos a ir profundizando más en cuanto a horas hombre, costo operativo, toda la cuestión económica debería estar contemplada, pero tal vez no es el rol principal del analista. El analista sí tiene que saber qué es lo que se hace, cuánto tiempo se hace para poder dimensionar la solución, el tiempo que vamos a trabajar por cada entregable que le demos al cliente, en el caso de que sea una lógica iterativa e incremental. Esto lo vamos a conocer mucho mejor el cuatrimestre que viene, pero acá nos interesa tener esta foto de la problemática. Así que, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a, una vez que tenemos el mandato firmado, aprobado y el proyecto en curso, vamos a desarrollar un planeamiento de todo el proyecto. Vamos a hacer una estimación de toda la trayectoria en el tiempo de lo que va a pasar en ese proyecto.
Proyecto. ¿El proyecto de qué se compone? Un proyecto se compone de una serie de tareas, actividades, cosas que van a estar dando vuelta hasta que se vayan cumpliendo en tiempo y forma. Esto es fundamental justamente para poder concretar con éxito ese proyecto y cumplir con los plazos que se han comprometido. Bien, entonces no es un tema menor el planeamiento, porque equivocarnos en los plazos puede hacer que haya una expectativa de una entrega que no llega, o si llega, llega tarde, o desfasada, o incluso en el peor de los casos, si nos vamos en los tiempos demasiado, puede ser hasta obsoleta. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando trabajamos con una planeación. Estimo que seguro de este grupo, ustedes, alguien debe trabajar con planificaciones, con un equipo donde se plantean o se planifican tareas y plazos. Y el tema no es menor, para nada. Requiere mucha experiencia, requiere que la estimación de tiempo sea bastante realista, y ese realismo depende de la experiencia. Con lo cual, no debería pasar que le prometamos, no sé, Disneylandia en 2 semanas a nuestro cliente. Tiene que estar todo medido como para que sea viable. Bueno, no sé si quieren agregar o consultar algo. Yo hago silencio, si no seguimos. ¿Todo bien, profe? No, sigamos, profe. Sigamos, vamos, que menos. Buenísimo. Bueno, muy bien. Planeamiento, ¿qué trae el planeamiento? Básicamente es planeo todo el proyecto. El mismo título está hablando de esto, así que calculo que no es ambiguo. Lo que sí hace es definiciones sobre el orden que van a tener las actividades. Con criterio, o sea, yo acá no puedo poner en el orden de actividades como primera actividad implementación y pruebas de usuario. No, porque no tengo nada todavía. No hay análisis, no hay diseño. ¿Cómo voy a implementar el proyecto? Ese es el criterio. Pensar un orden lógico de actividades que van a darle forma a un proyecto de software que va a tener sí o sí ciertas variaciones y etapas que van a ir generando mayor claridad en cuanto a la construcción de esa herramienta. Así que, orden de actividades. Por otro lado, también hacer foco en la posibilidad de que se trabajen algunas de esas actividades, más allá del orden que tengan, de forma paralela. Hay ciertas actividades que van a requerir de información. Por ejemplo, no sé, definir requisitos. Ok, bueno, eso depende de un cierto plazo de tiempo que va a ir de la mano de las necesidades de mi cliente, el perfil que tenga, porque a veces me va a decir, mira, yo quiero, bueno, pero más o menos, y tampoco lo tengo muy claro, mostrame algo, a ver qué tenés. Ah, eso. O sea, el punto es que depende de varias cuestiones. Y hay otras tareas que son mucho más sencillas, que por ejemplo, no sé, asignar roles, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? Listo, perfecto. Asignación de roles, ¿cuántos días le damos? 3 días, listo. Semana 1, asignación de roles y en simultáneo, definición de requerimientos. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces eso puede pasar, que hayan tareas que se hacen en paralelo. Por otro lado, y esto es lo que les mencionaba recién, la definición de los plazos. Tengo que estar en condiciones de definir plazos. Ahora, tiene letra chica esto. Yo no puedo definir plazos porque hoy me desperté con ganas de vivir y dije, los plazos van a estar bárbaros. No, tengo que ser coherente con todas las situaciones de la vida real, que se me caiga gente porque están enfermos, porque tuvieron familia, porque me renuncian. Entonces, debo tener los recursos acordes a la problemática que se plantea,
a la cantidad de pendientes que va a generar todo ese trabajo, al skill técnico también, que tampoco es un tema menor. La duración de cada actividad va a depender de la experiencia de mi equipo y de las tecnologías que dominen y de lo que me hayan pedido. Entonces, como se ve, no es un tema sencillo hacer una determinación de cuál es el plazo. Sin embargo, tarde o temprano lo tenemos que hacer y es una necesidad, o sea, para poder también medir el rendimiento de nuestro equipo, de todo el proyecto. Y por último, también una forma de controlar. Nosotros podemos planificar, pero si no controlamos, digo, ¿para qué planifico? ¿No? O sea, yo digo, sí, dentro de 4 meses nos vemos. ¿Y qué pasó en los 4 meses? Uy, el proyecto, cierto, me había olvidado. Póngase a trabajar. Eso no puede pasar, no puede pasar. Tenemos que estar controlando los diferentes hitos o actividades fundamentales o principales que se plantean para cada una de las etapas. Entonces, tenemos herramientas de control. La que nosotros vamos a estudiar por una cuestión de que me parece la más realista, la más útil, la que más se ve, la que más se entiende también, porque esta herramienta se entiende en todos lados, si está bien diseñada, claro, ¿no? Y es muy útil para hacer seguimiento y control, justamente, es el diagrama de Gantt. ¿Conocen los diagramas de Gantt? ¿Vieron alguno alguna vez? No. Bien. El diagrama de Gantt, ahora les voy a mostrar un ejemplo, lo vamos a estudiar y va a quedar más claro que la luz. Pero por ahora, lo único que les puedo comentar es que lo podemos ver, a ver, voy a buscar un ejemplo rápido. En líneas generales lo que hace es determinar las actividades que va a llevar a cabo el proyecto. Nosotros en el diagrama podemos volcar fechas y diferentes cosas que van a ir pasando. Fíjense que acá tenemos las actividades, tenemos las fechas y cada una tiene diferentes plazos. Como una muy breve introducción a lo que es un diagrama de Gantt, ahora les voy a dar un ejemplo completo. Y como alternativa existen las técnicas del camino crítico, que es un diagrama que muestra actividades con pesos, pero tiene algunas desventajas. Por eso en realidad no la vamos a repasar, la pueden investigar, no es difícil tampoco, pero lo que tiene es que no tiene la flexibilidad del diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt yo puedo poner un colchón de tiempo. Puedo planificarlo, pero diciendo, bueno, le agrego unos días más, un par de semanas adicionales al final o al principio, o en el medio, por si me pasa lo que les decía, se me enferma gente, llegan las fiestas, vacaciones de invierno, lo que sea, ahí yo tengo que saber que los recursos son humanos y como humanos tienen que descansar, tienen que hacer sus cosas. Por eso es muy importante tener una herramienta que sea capaz de reflejar eso. Entonces siempre como ingeniero lo más responsable va a ser enfocarnos en no pasarnos de colchones, pero tampoco irnos para el lado del estrangulamiento porque pasan cosas en el camino. Y más en un proyecto largo, si este proyecto es de años, vamos a tener que incluso ir corriendo el arco en el caso de que sea necesario, y cuando digo correr el arco estoy hablando de una metáfora futbolística, significa ir corriendo el alcance es el horizonte en el tiempo que va a tomar llevar a cabo el proyecto. Así que diagrama de Gantt o gráfico de barras es parecido a eso que les mostré, ahora les muestro un ejemplo, pero insisto, es estimativa, no es rígida. Lo que pasa con el camino crítico es que sí lo es y trabaja sobre tiempos administrativos medidos con cronómetro más o menos. Es un tema trabajar de esa manera, más en un contexto de un desarrollo de un sistema que, como sabemos, es bastante
inestable en el sentido de que en cualquier momento los requerimientos cambian, hay tendencias, hay modas, hay tecnologías nuevas que a veces pueden generar que yo tenga que modificar todo el proceso que estoy llevando a cabo. Y de vuelta, involucra gente. Entonces, estimar tiempos es mucho más valioso que ser rigurosos. Así que la representación gráfica tiene ejes horizontal y vertical. Estos ejes lo que hacen es programar las actividades en un orden lógico y en una serie de, digamos, en unos lapsos de tiempo. Y tal como les mencionaba, es una herramienta que nos ayuda a controlar, pero tampoco es un uso menor y menos importante, planificar. ¿Cómo? Bueno, primero diagramo las actividades y en el paso del proyecto yo voy a ir controlando si esas actividades se cumplen o no se cumplen. ¿Es claro hasta este punto? ¿Se perdieron? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Vamos bien, profe. Excelente. Bien, Excelente. bien. Muy bien. Buenísimo, gracias. Así que bueno, yo voy a cortar hasta acá para que descansen esas neuronas unos minutos. A quien no haya puesto presente, por favor, hágalo en este momento. Ahora me estoy robando todo el chat. A ver, algunas veces los leo y me hacen reír porque ponen cosas que están muy buenas. A ver acá. Perfecto. Bueno, nos vemos en 25 minutos, ¿ok? Esto que Nos vemos en un ratito y Ok, profe. terminamos. Buenísimo, gracias. Disculpen si los despierto. Buenas noches. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? Bien, de vuelta por acá. Bueno, ya nos queda muy poquito. Para no robarles más tiempo, retomamos donde habíamos quedado, ¿sí? Ok, profe, ok. excelente. Buenísimo, gracias, chicos. Ocultar, perfecto. Muy bien. Vamos a seguir con la grabación, si no, se nos pierde. Acá está. Muy bien, continuamos entonces con esta herramienta que les estaba mencionando que habla de planificación y control. Como ventaja les mencionaba la flexibilidad y la capacidad de estimar tiempos con márgenes, a diferencia de la planificación por el camino crítico, que habla de cosas muy concretas, de tiempos muy específicos, y en la vida real eso no es tan aplicable, sin mencionar que no es tan inteligible, la gente que lo vea va a decir qué es ese gráfico, explíquenmelo, en cambio un diagrama de Gantt es bastante más entendible por personal técnico y no técnico. Así que vamos a avanzar con un ejemplo. Vamos a empezar con el paso número 1 para organizar un diagrama de Gantt. En este caso, volvamos a la idea esta de que tenemos que programar actividades. Esa programación tiene que estar diseñada en una serie de pasos lógicos. Los pasos que, por ejemplo, vamos a ver en un viaje a la costa. En este caso, lo que está pasando es que esta persona que organiza la tarea de irnos de viaje, a una familia, por ejemplo, viaje a la costa en auto, va a empezar a tomar nota, ¿no? Primera de todas, voy a elegir a dónde voy. Campo, playa, lo que sea. Segunda, averiguar cómo están las rutas, porque voy en auto.
Tercera, ¿cuáles son los elementos que se van a llevar? Ropa, lo que fuere. Cuarta, averiguar hoteles. Quinta, organizar la documentación personal, la documentación del vehículo como sexta, revisar el vehículo como séptima, presupuesto requerido como octava, envío de bultos en el caso de que sea necesario, por ejemplo, no sé, un gazebo o elementos que sean difíciles de transportar y que se puedan mandar por otro lado. Viajar, sí. ¿Lo puedo pausar? Sí, claramente. Cuando habla de presupuesto requerido, ¿hace referencia al presupuesto de los ítems anteriormente mencionados? La revisión del automóvil, la averiguación del hotel. Claro, sí, todo lo que requiera algún gasto. Y si es así, el envío de bulto y el viaje no tendría que estar como parte del presupuesto también, porque Por hacer supuesto. el viaje. Sí. Hacer el viaje también implica gasto en combustible. ¿No cambia? Si hay... ¿El orden no cambia? ¿O no tiene nada que ver? Qué buena observación, Gabriel, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros deberíamos ser coherentes con la realidad, ¿no? Como decía antes, no puedo empezar por el final, no puedo poner como primera actividad regresar, si no me fui, ¿no? Claro. Y viajar a la zona como primera actividad tampoco, porque ¿qué equipaje me llevo? ¿A dónde estoy yendo? No sé. Entonces sí, tal como decía recién Gabriel, y es muy acertado, acá hay un poco de desorden, y está hecho a propósito. Vamos a pensar que, no sé, es una pareja con 2 hijos, y los dos se sientan a pensar, ¿qué cosas tenemos que hacer? Y es como una vuelta, ida y vuelta, digamos, de ideas, y van tomando nota. Es como, digamos, poner todas las actividades sueltas y de esa manera entender qué cosas no pueden quedar afuera. Y supongamos que sale esta lista. Viajar a la zona, veranear en la zona. Son 2 cosas distintas, regresar. Como bien decían recién, el presupuesto habitualmente debería ir, digamos, ¿podría hacerse antes? Sí, si tenemos los números, ¿no? O sea, si más o menos podemos organizarnos. Pero bueno. Sí, porque también, perdón si lo interrumpo, también podés tener como primer ítem un presupuesto y en base a ese presupuesto organizar el resto de los ítems, porque no podés gastar más. Sí, tal cual. Y de hecho, el presupuesto puede definir a dónde me vaya. Al exterior, a la costa atlántica, a Chile, a Valparaíso, ¿a dónde me voy? Ese depende mucho del presupuesto también. Así que, en líneas generales, y bien que lo mencionás, armamos una bolsa con las actividades que van a sí o sí llevarse a cabo. Con esa lista de actividades yo voy a tener que organizar con criterio cuáles van primero y cuáles van último. Así que agarro toda esa lista y la ordeno. Ahí está. Ahí ordené. Ahí puedo plantearme un orden coherente y la cantidad de días estimados que va a tener cada una de las actividades. Entonces acá vamos a ver que la primera actividad es la elección del lugar y esto va a darnos un plazo de 5 días para cumplir. Una segunda actividad es un presupuesto requerido en base al lugar que elegí, entendiendo que un estimativo de cuánto voy a gastar en el hotel, un estimativo de cuánto voy a gastar en combustible, y además, si tengo mi mecánico de confianza, ya sé cuánto me va a cobrar por la revisión, el alineamiento y demás. Si conozco ya las tarifas del transporte de la encomienda, también puedo meterlo en el presupuesto. Y es más, la palabra pre
habla de previo, ¿no? Yo supongo que voy a gastar X cantidad. Perfecto. ¿Cuántos días voy a tomarme en armar eso? 2 días. Avanzamos con la lista de tareas, averiguamos cuál es el estado de las rutas, que también me va a tomar 2 días. Y así sucesivamente cada actividad ordenada por una cuestión lógica y la cantidad de días que va a tardar en completarse esa actividad. Lógicamente, antes de ir, tengo que saber en qué hotel voy a quedarme, qué cosas me voy a llevar, elementos que se van a llevar. Vamos a decir que es una familia de 4 personas, bueno, listo, 5 días para que toda la familia se organice. Porque, ¿qué pasa en este plan, ¿no? En este Gantt? Lo que está pasando es que antes de viajar tengo que tener todo lo demás resuelto. No puede pasar que yo viaje, como les decía recién, sin saber a dónde, sin saber el presupuesto. Entonces ahí vemos que hay una coherencia, hay un orden lógico, lo cual está bien. Y como herramienta ahora vamos a ver el Gantt volcando toda esta información. Orden 6, documentación personal. Orden 7, documentación del automóvil. Plazo 2 días para cada caso, que me parece razonable. 8º día, revisar los ajustes del vehículo. Esto demora 5 días. Envío de bultos en un transporte, 2 días. Pongamos por caso que hay que armar los bultos con todas las cosas que queremos mandar y entregarlas en la encomienda. El viaje demora 2 días y, bueno, el tiempo de veraneo, que son 15, ¿no? Ahí tenemos 2 semanas de descanso y el día 12 vamos a volver, también con 2 días como fue la ida. Así que ahora tenemos bastante más ordenada la actividad y entendemos los plazos que va a tener cada una de las actividades. Obviamente, acá vemos que hay cosas que dicen 2 días, 5 días, pero si somos personas más o menos ordenadas, capaz que lo hacemos en 3 horas, ¿no? Sin embargo, está el colchón, ese del que tanto hablo, ¿no? De que el Gantt lo permite, y eso está, digamos que es como una de las virtudes mayores que tiene, y por otra, lo fácil de entender que es. Miren acá. Profe, consulta. Sí. En los días que colocaríamos sería, o sea, ¿es como el tiempo máximo que se podría para esa actividad? ¿O es exactamente el tiempo que eso dura, que ese evento va a durar? En la vida real, el Gantt lo que hace es poner como un deadline. Hasta acá podés demorar para hacer esto. Si tardaste muy poco, nadie se entera y vos te quedás tranquilo de que ya se cumplió. Claro. ¿Bien? Genial. Y de hecho es una buena práctica dentro de los proyectos, tener un margen de tiempo, porque surgen cosas. Más con el desarrollo de software, que, no sé, una función no está operando bien dentro de 2 módulos, o que un constructor no da los resultados esperados y hay que hacer correcciones. Por eso, esta lógica es, digamos, tan bien vista y ocupada hoy por hoy. Y sin mencionar que es una herramienta de comunicación. Esto es sencillo, le damos un poquito de contexto, armamos, por ejemplo, la lista esta de recién y el gráfico que la representa y cualquiera puede entenderla. Fíjense lo siguiente, tenemos el número de actividad en la columna del lado izquierdo, eje vertical. Y por otro lado tenemos los días que van pasando, una línea de tiempo, incluido el mes en el cual está transcurriendo todo esto, que se asocia a la cantidad de días que nosotros planificamos para cada actividad. Entonces, si vamos a plantearnos lo que decíamos nosotros como analistas de sistemas, nosotros empezamos la planificación y tenemos que evaluar la posibilidad de que las cosas se hagan en simultáneo.
No puedo, por ejemplo, volver y estar de veraneo. Eso no puede pasar a la vez. Porque termina el veraneo y ahí vuelvo. Y fíjense qué pasa al final. Tenemos 15 días. Ahí está representada una de las actividades. De todos modos, vamos por partes. ¿Cuáles se pueden hacer en simultáneo? Acá vemos que en este bloque están pasando 4 actividades juntas. En este bloque están pasando 2 actividades juntas y el resto son actividades aisladas. Aisladas en el sentido de que se van a dar una secuencialmente de la otra. Y la idea es que nosotros apliquemos esta misma lógica cuando desarrollemos un Gantt. Bien. Vamos a buscar acá el resaltador. Perfecto. Bien. Volvemos a la lista previa. Dijimos que mi primera actividad es elegir el lugar al que voy a ir y voy a usar otro color. Este de acá. Y habíamos dicho que eran 5 días, ¿no? Vamos a ir al Gantt y vamos a ver si eso se refleja. Actividad número 1, 5 días. Es decir que hasta acá ya cubrí mis primeros 5 días. La segunda actividad demora 2 días. ¿Cuál era la segunda? Presupuesto. Puedo presupuestar en 2 días y podría tranquilamente hacer las 2 cosas a la vez. Con lo cual estamos incluyendo en los primeros 5 días el presupuesto y la elección del lugar al que vamos a ir. Tercera actividad. Averiguar el estado de las rutas, cuál es la que más me conviene, si sabemos que hay obras. 2 días. Dentro de los primeros 5, estoy haciendo en simultáneo elección del lugar, presupuesto y averiguación del estado de las rutas. Cuarta actividad, buscar el hotel. Supuestamente son 4 días. Vamos al gráfico y vemos que efectivamente la actividad 4 son 4 días y tenemos completo este bloque de actividades simultáneas que nos ayuda a, digamos, optimizar esos recursos, ese tiempo, incluso siguiendo con todo lo que estamos haciendo antes de irnos de viaje, ¿no? Supongamos que pedí 2 semanas de vacaciones y empiezan cuando me voy de viaje. Todo esto lo voy haciendo solo para el viaje, después sigo haciendo mis otras cosas. Profe, otra consulta, Sí. perdón. No pasa nada. Ahí, o sea, esos 5 días, los más pequeños, o sea, los dos y los 4 días, ¿están incluidos dentro de los 5 días? ¿O es como que es aparte? O sea, son 5 más 2 más 2 más 4. ¿O están los 2 y los otros días están incluidos dentro del 5? Porque eso es como que lo que entiendo con esa. No sé si expliqué bien la pregunta. Sí, te entendí. Te entendí la pregunta. La pregunta de Vianney es si estos días se suman entre ellos. ¿O están incluidos dentro de los 5 días? Yo por lo que entiendo, está haciendo en paralelo todo eso, dentro de los 5 días. Okay. Correcto. Se están haciendo en simultáneo. Es decir, mi línea de tiempo es una sola. Del día 1 al 5, yo tengo que cumplir con esto, que está en el cuadro verde. Perfecto. O sea, si acá pasaron 2 días de las 5 que tenía para elegir el lugar de vacaciones, pasaron 2 días de la averiguación de las rutas y pasaron 2 días de la actividad 4 que ya me olvidé que era. Ahí está, los hoteles. ¿Está bien? Sí, Profe, genial, gracias. Consulta, ¿se puede hacer los 2 días que están separados en diferentes días? ¿No solamente el día 1 hacer esas actividades todas juntas? No sé si me explico. En vez de arrancar el día y hacer todas juntas, sino que distribuir los 2 días que están en la segunda posición ahí, por ejemplo. Y hacer 2 días, y para no sobrecargarse todo un solo día.
Sí, por supuesto que sí. Sí, claro. A ver, yo hablo de simultaneidad, pero no es una simultaneidad inquebrantable y ordenada así desde el momento cero, como si fuera una carrera donde estamos largando con todo. Sí se puede. De hecho, se hace esto que decís y está buena la observación de que tenemos los primeros 5 días 4 actividades. Puede pasar que empiece la de elegir el lugar el día 1, que empiece la de averiguar el hotel el día 2, pero tarda 4 días, entonces ahí ya sí o sí tiene que entrar en este bloque. A ver, estoy haciendo un poquito de lío tal vez. Esto descartémoslo, voy a volver al ejemplo de los dos días. Ahí, a ver, acá está. Estos dos de acá arriba, ¿qué era? Presupuesto, tranquilamente puedo moverlo y dejarlo en el último día de los primeros 5. Era eso lo que estabas planteando, ¿cierto? Claro, sí, exactamente eso. Sí, se puede tranquilamente, incluso si vemos que por un lado estoy eligiendo y haciendo el presupuesto los últimos 2 días, podría sacar la actividad 3 en el día 2 y terminarla en el día 4 o 3, donde empieza la otra. Sí, se pueden mover esos bloques temporales. La idea es hacerlas en simultáneo. Nosotros como analistas deberíamos ver qué cosas sí se pueden hacer desde el momento cero y cuáles sí o sí tienen que esperar. Entonces, fíjense que siguiendo la línea de tiempo, ahora voy hacia la fecha 9, 10, ahí está, 5 más 5, mis primeros 5, ya cumplí con las primeras 4 actividades. ¿Qué actividad sigue? La actividad número 5. Esta actividad era definir elementos que se van a llevar. Tal vez ya ahora que descomprimí los demás temas, me puedo enfocar en determinar qué cosas voy a llevarme. Perfecto, listo. Tal vez era mucho lío hacer todo junto. Dijimos, vamos a organizar lo que nos llevamos. Ahora vamos a pasar al día 11 y 12. Fíjese, son 2 días por cada actividad. Vamos a repasar cuáles serán las actividades 6 y 7. 6 y 7 es documentación. Podría así tener sentido, coherencia y estar bueno esos días solamente mirar el tema de los documentos de los vehículos, de las personas que van a viajar y demás. ¿Se puede hacer en simultáneo? Podría ser, sí, tranquilamente. Y después vamos a ver que tenemos 5 días más y nos vamos hasta el día 17 con una actividad que demora 5 días y es la número 8. La número 8 habla de revisar y ajustes del vehículo. Perfecto. Acá, en este ejemplo en particular, vemos que no es tan claro por qué motivo aparece acá y no en otro lado. Podría estar, no sé, en el día 10, en el día 5. ¿Pero por qué? Vamos a pensar que el turno del muchacho que revisa el vehículo me lo da para el día 12 y no antes. Entonces sí, eso tiene que entrar en esa fecha. En un desarrollo de software podría pasar que dependamos de un proveedor externo que tiene que entregarnos un desarrollo de la parte visual o de diseño de UX, UI o lo que fuere. Ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces tenemos hitos del proyecto que van a tener que estar en tal día. No lo podemos poner en otro momento. Así que, volviendo a este Gantt, que es un poco más feliz. Estamos hablando de irnos de viaje, eso está bueno. Envío de bultos, día 9. Ahí podría pasar que esta actividad también esté en esta fecha porque la agencia que recibe los bultos te los lleva 2 días después. Entonces, si yo lo mando, no sé, por el día 5, me va a llegar el 7 y yo todavía no estoy en la costa, por dar un ejemplo. ¿Ven cómo Profe, es un otra equilibrio? consultita. Sí, No estoy decime. molestando mucho, va. No, para nada, al contrario. Yo, de hecho, prefiero y valoro que participen. Para eso nos juntamos. Te escucho. Bueno,
Por ejemplo, ese caso del mecánico, que son 5 días también. Bueno, yo imaginándomelo en la vida real. O sea, si yo, por ejemplo, sin imaginarlo del turno, sino que, bueno, tenemos que llevarlo al mecánico. Si yo pusiera que incluyera esos 5 días del mecánico entre los primeros 5 días donde estoy haciendo las demás averiguaciones, ¿no se podría también? Porque, por ejemplo, yo puedo tener el auto en el mecánico, pero igual estoy haciendo las averiguaciones por mi parte de lo que tengo que averiguar. ¿No es válido? Sí, es totalmente válido. Esto es absolutamente flexible y depende del escenario y el contexto que se plantee. Claro. Supongamos que yo, Perfecto. el único mecánico que quiero que toque mi auto, atiende esos días. Claro, Se terminó, sí, en no hay ese caso sí, discusión. claro. Ahí no hay discusión. Perfecto. Yo quiero que... Porque después te dicen, no, acá tenés que arreglarle esto, tenés que cambiarle la luz de giro, fíjate que la rueda de la izquierda está desalineada, tenés que cambiarle el eje delantero. A ver, muchachos, denme un servicio confiable y yo sé quién es el muchacho que me lo revisa, o el servicio oficial del vehículo también podría ser, del fabricante. Pero sí, totalmente. Y de hecho, la idea es que se pueda planificar todo unificado en lo más posible. Gabriel, te escucho. Perdón, profe, ya le rompo las bolas. ¿No? Supongamos que por fuerza mayor un ítem se tiene que repetir, por ejemplo, la documentación del auto. Vos creés que está todo bien, la hiciste antes, lo llevaste al taller y resulta ser que no está bien, no sé, tiene mal, supongamos, algo del motor del tren delantero y tenés que hacer la verificación para poder viajar, porque si no tenés la BTV no puedes viajar. Entonces, ¿cómo quedaría ese ítem? ¿Se repite? ¿No se contempla? Porque por ahí dependés de una respuesta, en este caso del mecánico, para saber si tenés la documentación al día o no. No sé si se entiende la pregunta. Sí, entiendo tu consulta. Lo que plantea Gabriel, esto para que quede on the records para la grabación, es qué pasa si, por ejemplo, la revisión mecánica da mal o la documentación, no sé, se venció y hay que hacer un trámite. Bueno, ahí depende mucho, insisto, de la experiencia y de la visión que tengas. Así como hacemos un presupuesto de dinero, tenemos que hacer un presupuesto de hechos. Si yo antes de planificar el viaje no me doy cuenta que mi BTV para salir a la ruta no está al día, bueno, ya sé que eso va a pasarme. Entonces tendría que meterlo dentro del Gantt. Suponiendo que me lo comí y no lo tengo. Bueno, listo. Tengo que hacer algún ajuste de emergencia que incluya, no sé, por ejemplo, una actividad de 2 días que esté metida acá, en simultáneo, porque saqué un turno con el lugar a donde hacen la BTV. ¿Está bien? Ok, y se puede, no está mal, digo. Se podría. Claro, a ver, insisto, si el equipo de desarrollo, traspolando esto a un proyecto de software, tiene la expertise y la experiencia y sabe con lo que se va a encontrar, difícilmente le va a pasar que tiene que sí o sí correr los plazos. Ahora, ¿qué escenarios sí ameritan correr los plazos? Y, por ejemplo, un cliente que me cambia todo el alcance del proyecto. Yo ahí sí tengo que renegociar todo el proyecto y decirle, bueno, yo te lo voy a terminar haciendo, pero vas a tener que poner mucha más plata y te lo voy a entregar mucho más tarde. Nuevo Gantt. ¿Se entiende? Ah, perfecto. Así que, como se puede ver acá, es una herramienta de comunicación muy poderosa y sirve para hacer seguimiento, sirve para reunirnos con nuestro cliente y mostrarle los avances, para hacer controles, contraposiciones de tareas y consultas también. A ver, estamos parados en este punto, todo lo demás está bien, toda esa ida y vuelta que se va a ir dando en las reuniones. Bien, volvemos acá, viajar a la zona, habíamos dicho 2 días. Y, correcto, tenemos 2 días de viaje, es decir, el 20 salimos, llegamos el 22, ya estamos terminando la lista, acá llegamos, perfecto. Y nos queda el veraneo. El veraneo que, como habíamos visto, eran unos 15 días y después era el regreso.
Vamos a ver si todo esto aparece en el Gantt. Correcto, 15 días, del 21 al 5 de febrero. Cambiamos de mes. Y por último, la parte más triste, que es volver. Tenemos que volver. Así que bueno. Bien. Les muestro un ejemplo gráfico de lo que puede llegar a ser un Gantt desarrollado a través de una herramienta que permite a los project managers o a los ingenieros seguir el avance. Como ven, hay tareas que están vinculadas por flechas, hay plazos de tiempo que representan una serie de pasos que tienen que darse para entregar un MVP, por ejemplo, otra serie de pasos que están englobados, todo gráficamente para que se entienda que hay ciertos tipos de actividades que dicen en progreso, el grado de avance, por ejemplo, que está mostrándose acá. O sea, hay diagramas de Gantt que son bastante más complejos, pero en líneas generales la lógica es la misma. Si bien traen detalles adicionales como el grado de avance, los vínculos que hay entre tareas, fíjense que esto es como si esto no está, esta parte de acá, esta de acá no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? No nos emborollemos con esto, simplemente lo que me importa es que se lleven la lógica de trabajo que plantea el Gantt y me quedan algunos puntitos más sobre el camino crítico y las ventajas, digamos, la lógica que debería tener una presentación de estudio preliminar. Lo dejamos acá y lo volvemos a retomar en nuestra próxima clase. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Listo. No, súper claro. ¿Todo bien, profe? No, Buenísimo. profe. No. Volvimos locos. Excelente. No, por favor. Es más, creo que a mí las clases que más me gustan es cuando preguntan, porque a veces me dejan pedaleando en el aire y le digo, ¿cómo le respondí esto? Muy bien. Nos estamos viendo a fin de mes, entonces. Qué loco, ¿no? Sí, 2 miércoles. Felices vacaciones, profe. Ya programó el viaje. Sí, estoy... Profe, además de la actividad de hoy, ¿hay alguna tarea? No, de la clase esta nada. Tenemos los pendientes, que son el cuadro simple y compuesto, y el cuestionario de 2 preguntas que hablan sobre lo que otra vez me olvidé de qué era. Pero porque cuido mi cabeza y no la estoy reventando con datos que ustedes ya los tienen. No, son 4, 1, 2... Qué buena frase tiró, prácticos profe. hasta la fecha. ¿Cuál? Cuido mi cabeza y no la reviento con información que Profe. la verdad, por así decirlo. Claro, es importantísimo. Yo conozco casos de gente que está tan saturada que sufren ACV, se llenan de canas. Cuiden la salud, chicos. La mente es una herramienta, no nos tiene que gobernar. Así que nada. Lucio, ¿te escuché? ¿Puede ser? Sí, una pregunta. El trabajo que vence hoy, ¿hay posibilidad de que lo pueda entregar a la noche, tipo más a la noche? Hoy, pero más a la noche. Yo quiero que entreguen. Después, Okay. si se demoraron, no hay ningún problema. Ok, obviamente estoy que... con demasiado trabajo, pero mal. Demasiado. Ah, sí, últimamente te estaba notando tu ausencia. Ahora estoy con el Comic-Con. No, bueno. No, igual a la Comic Con no me gusta, pero... Bueno, hay gente No, disfrazada. al concierto de Lali me tiene que llevar usted, profe. El de Lali, a ver si participo en ese, la verdad que no tengo ni idea. Si después participa, regáleme una entrada en el sector que sea. Aunque baño, sea en el lugar más recóndito, no importa. Necesito en ese concierto. En el sector baño, profe. No importa. Con que se escuche un poquito, listo, ya está. Me encanta, buenísimo. Te aviso, sí, olvídate. Bueno, Juan, me muchas parece gracias. que también... No, por favor. Juan, creo que te estaba escuchando decir algo. No, todo bien, profe, todo bien, todo bien.
Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces los libero, les agradezco como siempre que me hayan escuchado. Cuídense mucho y estamos de regreso para fin de mes. Chao, profe. Bueno, Chao, profe, muchas gracias.